Es interesante ver cómo el apóstol Pablo, al recibir tremendas revelaciones por parte de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo, cómo es que él vemos que su vida es transformada radicalmente. Porque conocemos la historia de Pablo, porque él nos da a entender, y también Lucas en el libro de los Hechos nos da a entender acerca de la trayectoria y quién Pablo era antes de que venga Cristo y quién Pablo es ahora después de Cristo. Entonces vemos la transformación de que este encuentro con nuestro Señor Jesús, con el Dios verdadero, porque eso tenemos que tenerlo bien claro, estamos sirviendo el Dios verdadero y tenemos que decirlo con convicción, porque reconocemos de que hay tantas religiones allá afuera, miles y miles y miles. Y tenemos que decirlo con convicción porque es esto revelado en la palabra de Dios. Porque fue a los judíos, al pueblo de Israel, quien el Dios verdadero fue revelado en ellos. Y nosotros ahora somos parte de esa familia del pueblo de Dios. Entonces podemos decir con convicción de que damos gracias a Dios por haberle conocido, porque conocemos al Dios verdadero, porque hay tantos dioses allá afuera, ¿okay? Hay tantos, miles y miles, pero damos gracias a Dios de que tenemos el privilegio de conocer al Dios verdadero. Y tiene que haber esa convicción en nosotros porque esto, cuando se habla acerca de la verdad y cuál es la verdad, es un tema bastante profundo y al mismo tiempo delicado porque hay tantas religiones allá afuera que proclaman ser la verdad, incluyendo al cristianismo, incluyendo la palabra, la Biblia. Entonces, tenemos que llegar a esa convicción porque eso es lo que la palabra nos enseña. Y yo le digo en todos estos años que mi esposa y yo, o en mi vida personal, que conozco a Dios, la palabra del Señor. Obviamente no conozco toda la palabra del Señor, pero gran porción de ello, lo que ha sido revelado en mi espíritu y lo que seguirá revelando el Señor a medida que vayamos creciendo más en el conocimiento. He llegado a esta convicción de que realmente servimos al Dios verdadero y que mi vida y nuestra vida está fundada en esta palabra, el cual es verdad. Y que no sentamos temor de decirlo, de que servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios verdadero, estamos en la verdad. Y eso llena de gozo en mi vida porque así como a Pablo su vida fue transformada, radicalmente transformada, toda persona, todo hombre y toda mujer que llega a conocer esta palabra, a Cristo, llega al entendimiento, pues también tiene una transformación, su vida es radicalmente cambiada. Y yo doy gracias a Dios por ello. No sé si eso lo iba a decir al inicio de esto, pero eso es lo que estoy compartiendo, ¿ok? Lo que quería decir es esto, de que cómo Pablo nos enseña en sus cartas acerca pues, de esta relación del Dios verdadero con el pueblo de Israel, con su pueblo escogido. Y la analogía que hemos venido estudiando y observando referente a que compara a Israel como su esposa, y él el esposo, y nos enseña acerca de la infidelidad de la esposa, y él siendo siempre fiel, después nos revela acerca de su nueva esposa, de la destrucción de esa esposa infiel,
y la resurrección de una nueva, el cual es la misma, pero es una nueva mujer totalmente diferente, cambiada. Y cómo Pablo utiliza pues estas experiencias históricas que fueron reales y hechos históricos reales que ocurrieron en lo natural, y cómo Pablo lo lleva al terreno espiritual, el cual es como él realmente debe ser, y al mismo tiempo nos enseña a nosotros cómo el significado en realidad acerca de este encuentro con Dios. Y lo que quiero decir en este día es esto, de que a pesar de que vemos todas estas experiencias de Dios con el pueblo de Israel y las enseñanzas y las analogías que vemos a través en la historia de este pueblo, el cual fue hechos reales, históricos, verdaderos, y vemos esta relación entre Israel y Dios y todo lo que envuelve la escatología, la soteriología que hay, todo eso. No perdamos el foco y no perdamos de vista de que a pesar de todo esto, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que nos está, ¿cómo podríamos decir? Que quiere y desea tener una relación personal con uno, a pesar de que Él tiene su pueblo, que todo el cuerpo de Cristo es este nuevo pueblo, la nueva Jerusalén, el Sion, ¿cómo dice? El Sion, la nueva Israel, la nueva Jerusalén, el Sion de Dios. A pesar de que conocemos todo esto, quiénes somos ahora como la iglesia de Cristo, no perdamos de foco que Él quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. A pesar que tiene una relación estrecha de esposo y esposa en relación con la iglesia de Cristo, no perdamos de foco de que Él quiere tener una relación íntima personalmente con cada uno de nosotros. O sea, no veamos a un Dios general de todo. Eso es aplicable, es cierto, porque la palabra en Corintios nos habla, Pablo nos habla de que hemos sido bautizados en un solo espíritu. O sea, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo como individualmente cada uno de nosotros somos. Somos miembros de este cuerpo. Que individualmente hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Estábamos hablando bautismo el día de ayer con hermanos allá al otro lado del mundo. Estábamos hablando acerca del bautismo en Cristo Jesús, el cual es importante que nosotros lo conozcamos. Pero también existe este bautismo en el cuerpo de Cristo, como individualmente nosotros estamos bautizados en el cuerpo de Cristo. Entonces no perdamos de foco cuando hablamos de todo esto, de que tenemos un Dios que está interesado en tener una comunión personal con cada uno de nosotros, porque Él es omnipresente. Amén. Y lo que les quiero compartir en esta mañana es esto, cómo he visto pues. Vamos a leer una porción en el Nuevo Testamento, pero quiero que vayamos en los Salmos. Vamos a ver un par de Salmos, en la cual refleja en mí años atrás, aproximadamente unos 8 años atrás, cuando estaba pues estaba buscando más de Dios, a pesar de que sabemos de que Dios siempre está con nosotros. El Señor nos dice de que Él nunca te dejará, nunca te desamparará. O sea, Él nunca se ha apartado de uno. Es uno quien realmente parte de mi experiencia de buscar a Dios y en este tiempo, ya después de años después que uno ha nacido de nuevo, después que uno ha pastoreado, y esto hace aproximadamente 8 años atrás, en donde buscaba a Dios con ¿cómo podría decir? Con hambre y sed. Vayamos al Salmo 63. Quiero compartir con ustedes 2 salmos para empezar. 2 salmos que para mí fue tal vez uno de los inicios, no el inicio
en mi vida con Cristo, pero un inicio en mi búsqueda, en mi deseo de ver, de encontrar, de ver más la palabra de Dios. Yo, después que este encuentro que ya he compartido con ustedes, ya este encuentro que tuve en la mañana en mi dormitorio, lo que provocó en mí este encuentro, o mejor dicho, esta presencia de Dios que derramó en mi vida en aquella oportunidad, lo que provocó en mí es de tener más hambre de Dios y buscar más de Él. Y dos salmos que fueron bien claros en mi relación con Él, y lo oraba siempre cuando iba al lugar secreto, era el Salmo 63. Hay dos salmos y quiero compartir estos dos salmos, que era mi oración y mi comunión con el Señor. Y era esto, Salmo 63. Esto es lo que yo oraba y lo que yo derramaba mi corazón en el Señor cuando en aquellos tiempos. Decía esto: Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como el meollo y la grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esta era mi oración cuando venía en las mañanas, en la madrugada, antes de que salga la luz. Venía y me postraba. Y me lo había aprendido de memoria, pero me había aprendido de memoria en inglés. Y esto era lo que oraba. Y le voy a decir, y oraba como dice acá, con lágrimas, con gemidos, y le oraba en realidad de todo corazón. Esa era mi oración. Y el otro salmo que también oraba en este tiempo de adoración era el Salmo 84. Vayamos al Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea tus atrios, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En inglés diferente, suena un poquito diferente. En inglés habla acerca como si estuviera pues este siervo que está buscando a Dios, está buscando con desesperación y hambre y sed. Entonces, sigue diciendo este salmo: y aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia
lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Este era uno de mis salmos principales en la cual yo venía y me postraba ante el Señor y oraba. Y le voy a decir, eran tiempos de gozo, eran tiempos de júbilo, porque había ese hambre. Y le voy a decir, bueno, ese hambre no se ha ido todavía, ¿ok? Ese hambre no se ha ido. Pero le voy a decir, ya no oro estos salmos, ¿ok? Ya no oro estos salmos. Y los salmos no son malos, ¿ok? Los salmos no son malos. Lo importante es de que estos salmos están hablando algo de algo que tiene que venir. Lo lindo es de que uno llegó a encontrar lo que estaba buscando. Entonces, cuando Dios se revela, entonces ese salmo uno lo lee en una forma pasada. Y ahora empezamos a dar gracias a Dios, porque esto se ha hecho una realidad en nuestras vidas. Esto se ha hecho una realidad, se dan cuenta. Pero esa era mi búsqueda en aquel tiempo, hace como 8 años, tal vez un poquito más. Por meses y meses buscando. Hasta que el Señor, boom. No es que el Señor vino, el Señor estaba ahí, pero ustedes me entienden. O sea, el entendimiento a una nueva dimensión, a una nueva revelación de la palabra. La revelación que ha estado ahí por siempre, desde que fue escrita la palabra del Señor, pero en esos tiempos vino esa revelación. Entonces, vayamos al libro de Filipenses, porque en el libro de Filipenses es uno de los libros tal vez que yo encuentro de Pablo, que son personales, que no lo habla en sus otras cartas, aunque todas las cartas de Pablo son de revelación, pero el libro de Filipenses, en el capítulo 3, habla Pablo de su experiencia que él tuvo, ¿cómo se llama?, con Cristo. ¿Y qué es lo que pasó con él? Y dentro de este pasaje hay una palabra, el cual he puesto el título de esta prédica. Y esa palabra para mí es de muy significado, pero no solamente para mí, es para todo cristiano. Y eso es lo que quiero enfocar esto. Esto realmente no es mi testimonio, pero les he compartido parte de mi experiencia, de mi búsqueda, de mi anhelo, de conocer a Dios, de conocer más su palabra, de ver esta revelación. Entonces, en el capítulo 3 de Filipenses, empecemos a meditar desde el versículo 1 en adelante. Así que vamos a meditar en este capítulo unos versículos y vamos a comentar lo que dice esto. Y de alguna forma, pues, lo que he compartido al inicio de estos salmos tenga que ver con lo que estoy compartiendo aquí en Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, no está hablando de perros, ¿okay?, que están por la calle y que los van a morder. No está hablando de eso, ¿okay? Pablo tiene el privilegio de llamar a estos hombres que aparentemente son cristianos, pero en realidad no lo son, porque leamos todo este versículo, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos hermanos? Estos hermanos son, y encontré la palabra en español,
en inglés se llaman Judaizers y son judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Judaizantes son judíos que están en el Evangelio de Cristo, pero quieren llevar al pueblo de Cristo a que cumplan con la ley y que obedezcan la ley de Moisés para que puedan ser salvos. Y este grupo de hermanos, ¿cómo podríamos decir? Fueron de gran, ¿cómo se llama? Oprimieron mucho a Pablo, porque era el apóstol hacia los gentiles. Y este grupo de hermanos, este grupo de judíos se habían mezclado y entrado en la iglesia y tratar de llevar a la iglesia de Cristo a cumplir la ley nuevamente, a que se circuncidasen para que puedan ser salvos. Y es por ello de que en este versículo dice, guardaos de los perros. Pablo tiene el privilegio de llamar a estos hermanos perros, ¿ok? Y que no nos extrañe. ¿Se acuerdan ustedes el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con esta mujer de Fenicia, creo que es, que vino cuando nuestro Señor Jesucristo estaba comiendo con sus discípulos? Y vino esta mujer buscándole a nuestro Señor Jesucristo. Era una mujer gentil, no era judía. Y el Señor la trata a ella como, no le dice perro, pero le dice perrillo. Es como, dice, porque esta mujer venía en busca de esa palabra eterna, esa palabra que solamente Jesús de vida eterna podría dar. Entonces esta mujer escucha que Jesús está por ahí y se acerca donde Él está, en la casa donde Él está comiendo con sus discípulos, y quiere escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, daremos de comer, también esta comida también será para los perrillos o para los perros, dando a entender, porque nuestro Señor Jesucristo vino primeramente a los judíos, no a los gentiles. Entonces esta mujer era una gentil, pero esta mujer responde, dice, inclusive hasta los perrillos pueden comer de las migajas, dando a entender de que se ve la humildad de esta mujer a pesar de su condición. Tal vez ella reconocía quién ella era, porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, y lo hemos hablado anteriormente referente de que cuando nuestro Señor Jesucristo tiene este encuentro con la mujer samaritana, le dice, nosotros sabemos a quién adoramos, ustedes no saben a quién, pero Jesús le dice, nosotros sabemos a quién adoramos porque la salvación viene de los judíos. O sea, hablando acerca de este Dios maravilloso, de este Dios verdadero, que solamente ellos podían conocer. Entonces esta mujer viene en busca de esas palabras de vida eterna que solamente Jesús conoce. Entonces ella se pone en una posición de decir, inclusive hasta los perrillos pueden comer de las migajas, de la humildad de esta mujer. Entonces aquí Pablo está dando de entendernos a este grupo de hermanos, les dice perros, pero no en ese sentido como nuestro Señor Jesucristo, pero en una forma más despectiva, porque estos judíos vienen con un sentido deliberado de extraviar y llevar a la esclavitud nuevamente al pueblo, a la iglesia de Cristo, a obedecer otra vez la ley. Y es por eso que él lo llama, dice, cuidado con los perros, cuidado con aquellos mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere mutiladores del cuerpo? Porque la señal de formar parte de la ley era la circuncisión. O sea, mutiladores del cuerpo se está refiriendo a aquellos que van a circuncidarlos. No está hablando de matarlos físicamente, está hablando de circuncidarlos. Y ese es el entendimiento que tenemos cuando Pablo dice aquellos mutiladores del cuerpo. Guardaos de ellos. Dice malos obreros.
O sea, de que hay a estos hermanos, no se está hablando de cristianos, ¿ok? No está hablando de cristianos, está hablando de este grupo de judíos que se habían mezclado en la iglesia y lo quieren arrastrar nuevamente a la iglesia, a judaizar, como dice también en el libro de Gálatas el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Porque se está hablando, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Estos judaizantes son de la circuncisión, pero son de la circuncisión natural o de la carne. Pero aquí Pablo dice, nosotros somos de la circuncisión, nosotros somos de la verdadera circuncisión. Nosotros como hijos de Dios ahora como iglesia de Cristo, hemos sido circuncidados, pero no con una circuncisión natural o del cuerpo, pero sí hemos sido una circuncisión espiritual en Cristo. O sea, todos somos en Cristo. Hemos recibido esa verdadera circuncisión en Cristo Jesús. Ok, sigo adelante. Luego leo nuevamente el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si algo piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Okay. Aquí Pablo está hablando, escúchenme por favor. Aquí Pablo está hablando dice, si algo hay que gloriarse en la carne, se está refiriendo en la carne, no se está refiriendo, esto lo hemos hablado anteriormente, cuando Pablo en sus cartas habla acerca de la carne, habla de dos cosas. Primero se refiere la carne como la naturaleza corrupta que hemos nosotros heredado de Adán. ¿Okay? Esa naturaleza corrupta ha sido ya crucificada, muerta y sepultada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No se está refiriendo a esa carne. Aquí en este pasaje no se está refiriendo a esa carne. Pero también utiliza la palabra carne, refiriéndose al cuerpo. ¿Ok? Refiriéndose al cuerpo. Y esto es lo que se está refiriendo en este momento Pablo acá. Dice, si algo nos tenemos que gloriar en la carne, en quién yo soy, en quién soy yo como persona y qué es lo que yo he obtenido en mi vida como persona. Entonces, este es el contexto que habla Pablo en este momento y dice, si es que nos tenemos que gloriar en todo eso, en esa carne, yo más tengo que gloriarme en todo lo que he conseguido en esta vida, podríamos traducirlo de esa forma. Si alguien tiene que gloriarse en la carne, yo más, porque todo lo que he sido o lo que soy en esta carne, en esta vida. Entonces, a eso se está refiriendo. Luego, en el siguiente versículo, empieza a describirnos quién Él es en la carne. Dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, aquí Pablo nos está dando a entender sus logros y quién es, o su identidad, quién él realmente es como israelita. Sabemos pues de que Pablo fue instruido en la ley bajo el ministerio de Gamaliel, así como lo hemos visto, uno de los grandes profesores de la ley en aquel tiempo. O sea, Pablo conocía de la ley, era considerado como un fariseo. Y dice, es de la tribu de Benjamín, o sea, nos da a entender quién realmente él es.
Y dice en lo que se refiere, y bueno, se refiere, donde dice en lo que se refiere a hacerlo, dice perseguidor de la iglesia. Él se da cuenta del celo que él tenía por su pueblo, por su religión, por el judaísmo. Y el celo que él tenía, y eso es que le llevaba a él a perseguir la iglesia, a destruir la iglesia, porque era tanto su convicción en su fe que él tenía en el judaísmo, y él reconocía quién él era. Y luego en este versículo también dice en el versículo 6, la segunda parte, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. O sea que Pablo vemos de que acá Pablo cumplía la ley. En lo que se refiere a la ley es irreprensible. Hay tres personas aquí en el Nuevo Testamento, hasta donde yo puedo ver, de la cual nos da a entender de que sí eran irreprensibles en lo que se refiere a la ley. Nosotros hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que solo Él pudo cumplir la ley, y es cierto de que Él no cometió ningún pecado y cumplió la ley 100%. Pero aquí vemos Pablo también en su forma de vida. Él obviamente pecó, pero en lo que se refiere a su caminar en la ley de mantener los ritos y las leyes que tienen que cumplir bajo esa ley, él los cumplía y dice que era irreprensible. Hay dos personas más que también están en la misma posición de Pablo. Uno de ellos es el papá de Juan el Bautista, que era sacerdote, Zacarías, el esposo de Elizabeth, la prima de María, la madre de nuestro Señor Jesús. Este hombre también dice de que era irreprensible en la ley. La otra persona que también cumplía la ley, era este joven rico, que cuando se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar vida eterna? Entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, tú tienes que ir a cumplir la ley. Entonces dice, yo he cumplido todas esas leyes, yo lo he cumplido. Entonces aquí nos da a entender de que este joven rico ha cumplido, es irreprensible en todas sus obediencias y su caminar en la ley. Pero el Señor Jesús le dice, entonces vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Y apenas le mencionó el dinero de vender todo, entonces dijo, no, entonces no. Vemos que no era irreprensible en esa área, pero sí era irreprensible en lo que se refiere a los ritos y el cumplimiento de la ley. Entonces vemos aquí a Pablo, nos da a entender de su como dice, como en Colombia ustedes llaman, cuando ustedes van a buscar trabajo, ustedes llevan su vida. Ustedes dicen, ¿no? Hoja de vida. Currículum, hoja de vida. Acá se dice, ya se me fue. El resumen. Gracias. Su resumen. Aquí se habla, o sea que Pablo aquí nos está dando a entender su resumen, su hoja de vida. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Quién era él cuando estaba como judío? No conocía a Cristo todavía. Entonces luego él dice, pero en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es un pasaje que vamos a analizar un poquito más, un pasaje porque aquí Pablo nos empieza a revelar cosas que no nos revela en sus otras cartas, ¿ok? Esta vez como un testimonio de Pablo referente a su encuentro con nuestro Señor Jesús, en lo que se refiere a su persona y su conversión. Él dice, y el versículo 7, por cuántas cosas eran para mí ganancia, se me va el tiempo, eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí nos da a entender Pablo el significado, primeramente nos da a entender lo que él ha logrado en la carne y quién Él es en la carne y todos sus logros y sus títulos que Él tiene. Pero cuando Él llega a tener este encuentro con Cristo, se encuentra con algo de que Él no tenía el conocimiento de lo que Él iba a encontrar en Cristo. Y cuando se encuentra con el verbo de vida, cuando se encuentra con el creador de la eternidad, cuando se encuentra con el Dios verdadero, cuando se encuentra con el verdadero Dios, aquel que conoció, que escogió al pueblo de Israel como su pueblo escogido, cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo, se encuentra de que todo lo que Él había logrado y quién era, realmente dice, lo consideraba a él como basura. Pero no no pongamos esto en el sentido de que para él no significó basura ser irreprensible en la ley, o que sea fariseo, o que sea de la tribu de Benjamín. Él da a entender el significado y la comparación que hay en lo que quien él era y lo que estaba haciendo en comparación con lo que él está conociendo en ese momento. Entonces él ve de que no hay comparación. No hay comparación y lo da a demostrar porque inclusive dice, y todo esto que quien yo era, lo considero como basura por el amor de Jesucristo. Es porque este hombre que perseguía la iglesia se encuentra cara a cara con Dios mismo y su transformación es radical a tal punto de que él abandona totalmente quien realmente él era por seguir a Cristo. Porque se dio cuenta de que qué es lo que él había encontrado. Algo que él no se imaginaba. Y quisiera de que vean porque este ejemplo de Pablo es el ejemplo de cada uno de nosotros. Es de cada uno de nosotros. Si nos ponemos a examinar, nosotros podemos examinarnos acerca de nuestros logros y quienes somos o hemos sido en la carne. Entonces, podemos hacer tal vez esta comparación con este apóstol y cuál fue su vida y cuál fue su reacción y qué es lo que ocurrió cuando él descubrió lo que realmente vida es. Entonces, en este pasaje, lo voy a leer nuevamente el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuchen, demos gracias a Dios por lo que somos ahora. Si tenemos una profesión, si tenemos un trabajo, si tenemos todo lo que tenemos y nos provee y nos ha proveído y nos ha bendecido Dios, demos gracias a Dios por todas estas cosas. En realidad no consideremos esto basura, no digamos de que esto no vale nada. En realidad damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da y nos bendice
con toda bendición espiritual y toda bendición material en los lugares celestiales. Damos gracias a Dios por todas esas cosas. No estamos diciendo de que esas cosas son basuras. No estamos desperdiciando o despreciando lo que Dios nos bendice. Pero tenemos que llegar al entendimiento de que todas estas cosas en realidad se opacan en relación a nuestra comunión y nuestra relación con Dios. No tienen comparación. Por eso es que la palabra del Señor dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas os serán añadidas. Quiero de que lleguemos al entendimiento de que tenemos que poner nuestra comunión y nuestra relación y quién realmente nosotros somos en Cristo primero en la lista, y luego nos vamos a dar cuenta de que todas estas cosas van a ser añadidas. Pero algo ocurre con Pablo, y esta es la palabra que quiero compartir con ustedes, y esta es la palabra de que le pasó a él, y le voy a decir, y pasó conmigo, y pienso de que cuando lo vemos, yo creo que ha pasado con cada uno de nosotros. Y simplemente voy a resaltar este pasaje o esta palabra. Voy a leer nuevamente el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y esta es la palabra que cuando lo leí, en realidad me quebrantó, y esto es, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Muchos de nosotros pensamos de que sabemos quiénes somos. Pensamos de que sabemos quiénes somos. Por lo menos yo, antes de venir a Cristo en realidad, no era malo. No era malo, no era perverso, no era hombre malo, pero era buen padre, pienso yo. Era buen esposo, pienso yo. Pero cuando llego a este encuentro, en realidad recién me doy cuenta de que mi identidad y quién realmente yo soy, lo he encontrado en nuestro Señor Jesús. Realmente llego al entendimiento de que quién realmente yo soy en Cristo. Y quién realmente nosotros somos en Cristo. Porque sin Cristo, sin el entendimiento, porque Dios es el que nos ha hecho. Dios es el que nos ha creado. Y nos ha creado a la imagen de su Hijo. Y nunca vamos a llegar a descubrir quién realmente nosotros somos. Y nunca nos vamos a encontrar realmente a nosotros mismos hasta que no lleguemos a conocer a Cristo. Hasta que no llegamos. Por eso es que Pablo nos habla acerca de todas esta historia en su vida. Y cuando llega a conocer a Cristo, dice que recién se ha encontrado a Él mismo. Recién se ha llegado a encontrar. Y eso es lo que pasó conmigo y pienso lo que pasa con cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros tenemos una vida totalmente diferente. Muchas vidas pueden ser bien similares. Pero no hay una persona, no hay un hermano o una hermana que sean idénticos en su trasfondo y en su vida desde que nacen. Todos tenemos diferentes influencias y diferentes rumbos, venimos de diferentes trasfondos.
Todos somos diferentes y el Señor nos ha creado con esa, que somos únicos, pero dentro de esa diversidad de que quienes somos y somos criados, tenemos una sola identidad y nunca lo vamos a llegar a encontrar hasta que no nos encontremos a nosotros mismos en Cristo. Recién cuando llegamos a tener esta revelación y el conocimiento de Cristo, de que quién realmente nosotros somos, recién vamos a empezar a vivir lo que realmente es vida, porque llegamos a conocer lo que es vida, y solamente vida hay en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque aparte de Cristo, cada uno va a estar tratando de jalar y tirar de diferentes áreas, tratando de conseguir y obtener lo que uno mejor piensa. Pero uno no sabe, porque uno tiene el entendimiento nublado, porque no hemos llegado a este conocimiento. Solamente cuando llegamos a conocer a Cristo, tenemos esa intimidad y llegamos a encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, ahora cuando llegamos a encontrarnos a nosotros mismos, eso es lo que Pablo dice. Eso era mi búsqueda. Por tantos años, orando estos salmos y clamando al Señor con lágrimas, y cuando el Señor se revela a uno, y eso es por eso le digo, yo ya no oro esos salmos de esa forma, ahora lo oro en diferente forma. Ahora le doy gracias, le digo: Señor, gracias, porque he encontrado realmente quién yo soy. Amén. He encontrado quién yo soy. Gracias, Señor, porque esa es la experiencia de Pablo, esa es la experiencia de este hombre. ¿Por qué creen ustedes que Dios lo escogió? Al que tenía menos condiciones de ser uno de los grandes precursores de la palabra y predicadores en todo el mundo, este hombre, por su celo, por su deseo de servir a Dios, porque ese era su deseo de él, de servir a su Dios. Pero Dios vio en él este hambre y esta sed de servir al Dios verdadero, y lo llamó de donde él, la persona menos indicada que pueda servir a Dios, uno que perseguía a la iglesia, pero Dios en su amor y su misericordia y en su poder transformó lo que era este hombre y vio en él quién realmente era. Él tenía ese deseo y ese celo, y lo transformó y realmente se reveló a él, y este hombre descubrió quién realmente él era. Y de ahí que vemos la vida de Pablo, de ahí que vemos la transformación. El que perseguía la iglesia ahora se encuentra predicando a Cristo. El que perseguía a Cristo ahora él es perseguido por ser un discípulo de Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque es un cambio radical. Y yo pienso, mis hermanos, de que cada uno de nosotros, como dije anteriormente, damos gracias a Dios por todos los logros y todo lo que tenemos y somos, de nuestros estudios, nuestras profesiones, nuestros trabajos, todo eso. Damos gracias a Dios por ello. Pero yo quiero de que tengamos conciencia y veamos y démonos cuenta qué es lo que significa ahora que conocemos a Cristo, de que pongamos nuestra prioridad número uno en quién realmente nosotros somos, porque realmente hemos llegado a entender quién nosotros somos. Ahora, cuando yo me encuentro a mí mismo y sé quién soy, ahora empiezo a vivir de acuerdo a esa identidad, quién yo soy. Yo soy. Ahora el Señor me dice que yo soy amor. Empiezo ahora a caminar en esa identidad, quien yo soy. Ahora recién cuando he conocido a Cristo y sé lo que Él ha hecho en mí y por mí, en su preciosa obra, en esa manifestación de amor, ahora entiendo quién yo soy. Recién me doy cuenta. Y cuando miro atrás, nosotros no miramos atrás, no vemos nuestro pasado porque está borrado, pero en nuestra mente nos acordamos quiénes éramos y decimos: Señor, perdónalo porque no sabía lo que hacía. Y esa es la verdad.
Y esa es la verdad, que éramos totalmente ignorantes. Estábamos en la misma posición de Pablo, persiguiendo la iglesia. Y Pablo mismo lo dice, de que él dice que no se merecía él recibir ese honor de ser apóstol. Dice, porque yo perseguía a la iglesia, pero dice, lo hice por ignorancia. Y muchos de nosotros cometemos cosas horrendas sin Cristo, inclusive cuando estamos en Cristo, por ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos encontrado a nosotros todavía en Cristo. No nos hemos llegado a encontrar todavía. Y cuando nos llegamos a encontrar, nuestra vida cambia radicalmente, así como cambió la vida de Pablo. Tenemos que poner en prioridad en esta preciosa revelación y este llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y miren lo que continúa diciendo Pablo después, que él dice en este versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo. Ahora hemos recibido esa preciosa fe de Jesucristo. Ahora podemos vivir de acuerdo a esa identidad. Podemos vivir de acuerdo a ese hombre y esa mujer de Dios que ahora quienes somos, porque nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado que tenemos la fe de Jesucristo. Nos hemos encontrado que somos hijos e hijas de Dios. Dice, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora, a pesar de que Pablo era justo porque era irreprensible en lo que se refiere a la ley, para él eso significa nada. Significa nada, porque ahora está bajo una justificación más alta y más sublime, que es por la fe en Jesucristo. Voy a leer nuevamente el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escuchen esto, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegado a ser semejante a él en su muerte. Si hay algo que tenemos que seguir compenetrándonos más, como podríamos decir, buscando su rostro, hemos llegado a esta situación, a este punto de que nos estamos completos en él. Por todo lo que Él ha hecho, estamos completos en Él. Pero les voy a decir, a pesar que nos sentimos completos en Él, necesitamos seguir conociéndole más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice, y Pablo lo habla en este versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Una de las cosas, mis hermanos, en la cual necesitamos como pueblo de Cristo, como hijos de Dios, como iglesia, necesitamos, ¿cómo podría decir esto? Lo que dice Pablo, y conocerle más. Yo pienso de que lo conocemos a Él y todo lo que nos ha sido revelado, podemos caminar en esto y caminar en la plenitud de su presencia y caminar con gozo y con paz, manifestando quiénes somos en esta nueva creación, quién somos. Pero aún pienso de que todavía hay algo más y mucho más por la cual necesitamos conocerle. Y aquí Pablo lo manifiesta y dice, a fin de conocerle más y el poder de su resurrección. Una de las cosas en las cuales yo vengo a Dios y converso con Él y oro y mi comunión con Él, le digo, Señor, me gustaría ver de que toda persona, de que uno ore, sea exactamente así como tú, Jesús, oras. De que sí que tenemos que orar para que toda persona se sane, el 100% que se sanen, Señor. Si están a punto de partir para el otro lado, gloria a Dios, porque Pablo dice de que el morir es ganancia.
El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, en realidad nuestra posición como cristianos, si partimos de estar con el Señor, es ganancia para uno. Pero queremos ver su obra y su iglesia crecer y expandirse y su reino expandirse en este lugar. Y para eso nos quedamos y para eso oramos. Y una de las cosas que le pido al Señor y le digo, Señor, llévame a lo más alto y más profundo de entender y conocer, Señor, el poder de tu resurrección. De que cuando uno ore por hermanos y ore por hermanas o personas que no te conocen, ver el 100%, cada vez que oramos, Señor, hay 100% de respuesta en la sanidad. 100%, damos gracias a Dios por toda esa sanidad, esos milagros que Dios hace. Pero no todos responden, pero necesitamos continuar y perseverar porque necesitamos conocer, Pablo dice, y conocer el poder de su resurrección. Damos gracias a Dios de que todo lo que nos ha sido revelado en su palabra. Lo más importante, y esto es lo que yo quería compartir, bueno, es lo que ya les he compartido, mis hermanos, es de que nos hemos llegado a encontrar realmente quiénes somos. Sin Cristo, no sabemos quiénes somos. Sin Cristo estamos jalando para donde uno quiere, pero cuando Cristo, como dice la palabra, Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hemos sido revestidos. Gálatas 3:27 dice, los que han sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Cristo dentro, eso es lo que estaba compartiendo con nuestros hermanos estudiando ayer acerca del bautismo en Cristo Jesús. Tenemos Cristo sobre nosotros y tenemos Cristo dentro de nosotros. En otras palabras, estamos bautizados en Cristo. Ahora hemos encontrado quién realmente nosotros somos. Ahora podemos caminar en quién realmente somos. Y voy a terminar porque hay más que compartir en esto. Porque habla acerca, miren lo que dice. No lo vamos, si no quiero continuar. Vayamos al libro de Gálatas, los Gálatas, si quiere terminar en Gálatas, en el capítulo 5, porque ya me pasé del tiempo. Esto es quien realmente nosotros somos y esto es quien realmente nosotros caminamos, ¿ok? Somos amor y nuestra manifestación de nuestra vida es quien realmente nosotros somos. Manifestamos el fruto del Espíritu que es amor y nosotros somos amor, ¿ok? No, aquí somos gozo, somos paz, somos paciencia. No tenemos, sino somos. Somos benignos, somos bondadosos. Somos hombres y mujeres con fe. ¿Qué fe? La fe de Jesucristo. Somos hombres y mujeres mansos, con mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por la revelación de tu palabra. Porque ahora podemos entender quién realmente nosotros somos, porque hemos sido hallados en Cristo. Ahora, Señor, nos damos cuenta tu plan y tu voluntad perfecta es de que nosotros caminemos y seamos como Cristo, de que caminemos esta tierra como nuestro Señor Jesús, porque nos has hecho a la imagen de Él en esta nueva creación. Ya lo viejo ha quedado atrás, ha muerto, ha sido crucificado, ha muerto y ha sido sepultado. Y ahora somos nuevas criaturas resucitadas en Cristo Jesús, nueva creación en ti. Somos amor y caminamos en nuestra identidad, en quienes somos.
Señor, reflejando y manifestando tu gloria en este mundo. Somos parte, Señor, de esta nueva creación, la nueva Jerusalén, el nuevo Israel de Dios, el Sión de Dios. Gracias, mi Dios, esta esposa fiel, pura, santa e irreprensible. Gracias, mi Dios, porque ahora conocemos quiénes somos en Cristo Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.